Bienvenidos, el día de hoy tenemos un capítulo muy especial aquí en este podcast que se llama Sentencias. Licenciada Mariana González y licenciada Carolina González, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Pues Mariana, ¿puedes dar un poquito de contexto de lo que vamos a hablar el día de hoy? Claro que sí. Bueno, en el episodio de hoy, si bien no vamos a hablar específicamente de una sentencia como lo hacemos en nuestros otros episodios, en nuestros otros capítulos, el día de hoy vamos a hablar qué pasa después de las sentencias, porque esto no termina, la historia no termina en el dictado de una sentencia, sino que hay más allá. Pudiéramos decir incluso que inicia otra historia para las personas que se encuentran privadas de su libertad en un centro penitenciario, cumpliendo una pena, cumpliendo una sanción. Maestra Carolina, ¿nos pudiera dar un poco de introducción del tema del que vamos a abordar el día de hoy? Sí, pues primeramente muchas gracias por considerarme a venir a hablar de este tema. Para mí pues es un honor que se visualice y se visibilice los temas penitenciarios, ya que aunque son temas muy controversiales, pues son muy importantes y de mucho interés social. El día de hoy vamos a hablar sobre los infantes que viven en compañía de sus madres dentro de los centros de reinserción social. Tanto en Nuevo León como en México existen muchos niños y niñas que están viviendo en estos centros durante sus primeros años de vida. Si bien el marco normativo nos establece que es hasta los 3 años de edad, esto pues para garantizar pues el derecho a la lactancia y el apego materno. Entonces por ello pues consideramos que es un tema bastante importante de tocar el día de hoy. En este tema pues existen muchas dudas, y me incluyo, la de la voz también pudiera tener muchas dudas respecto a este tema, pero más que nada dudas sociales. ¿Consideraría usted que es mejor para un recién nacido, incluso pues para un menor de 3 años de edad, estar privado de su libertad en un centro penitenciario en compañía de su madre, la cual se está pasando, compurgando una sentencia o una pena? ¿O qué consideraría que sería lo más benéfico para los menores? Qué bueno que tocas esa pregunta, es bastante interesante. Bajo mi opinión y lo que ya está en letra, el derecho a la maternidad pues es universal. O sea, considero que hay muchas respuestas a esa pregunta. Vamos a considerar que de entrada, ¿verdad?, los centros penitenciarios pues no cuentan con la estructura para las infancias. Considerando que en su origen, si nos vamos a su origen, fue creado y pensado en el hombre, pues tanto la mujer pues no estaba contemplada en estas legislaciones, entonces fue evolucionando tanto el sistema penitenciario como la normativa, en donde ya se contempla, se prevén estas situaciones. Por ejemplo, el artículo 10 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establece y garantiza, ¿verdad?, cómo va a ser pues este derecho de estos menores a vivir con sus madres. También pues sabemos que los erezos y los eferezos no cuentan con la infraestructura adecuada más bien para tener a estos niños. Sin embargo, pues es un tema que nos compete tanto pues al Estado y a la sociedad, ¿verdad?, seguir mejorando y avanzando en él. Fíjate que yo veía una sentencia de la Corte y el ponente era el ministro Arturo Saldívar del 2014, y esa hacía referencia a otras del 2009, 2008, y creo que en la parte en donde el derecho persigue o trata de alcanzar la realidad es de otra óptica, es decir, los derechos como el derecho a la maternidad, el derecho a que el niño tenga pleno contacto con la madre en un primer periodo de vida, del 0 a los 3 años, se privilegia o se pretende que se maximice. El problema es que, creo que con lo que entiendo de tu respuesta, pues no tenemos la infraestructura en un centro penitenciario, y la pregunta sería,
pues estaría bien o estaría mal que se tenga a un niño o niña de esas edades en ese lugar, con esas carencias, no obstante que se privilegia su derecho a estar con la madre, a lactar, a tener esa interacción. Como que suena muy bien la sentencia, es muy romántica, alcanza el derecho a eso, pero en la práctica como que se ve todo lo contrario, ¿no? Es complejo. Sí, todavía nos estamos, bueno, en lo que ya está legislado, se contempla obviamente este derecho, que como les digo, pues es universal, tanto lo tiene el menor, ¿verdad?, a tener pues el apego materno, y también como lo tiene la mujer privada de la libertad, pero también está como esta cuestión pues psicológica, social, emocional, y aunado también a las condiciones de internamiento, que los centros penitenciarios también pues están limitados en cuestión de presupuesto, y que también pues como les reitero, no están pensados por cuestión de seguridad pues enfocados a las infancias, ¿verdad? Es un tema que digo, y lo comparto a través de aquí del Estado, más que nada, todavía está pues en tabú, y aparte es bien limitado, o sea, todavía está limitado. Urge como legislar este tipo de cuestiones y ampliar el apartado de maternidad, pues actualmente pues en la Ley Nacional de Ejecución Penal. ¿Se pudiera considerar que los menores que están en un centro penitenciario en compañía de sus madres reclusas están siendo privados de su libertad? La verdad es que no, porque ellos no se encuentran privados de su libertad jurídicamente, ya que ellos pues no han cometido un delito, pero claro, sí está condicionado su entorno a la madre, ¿verdad?, que se encuentra interna. Esto obviamente los limita a tener acceso a ciertas experiencias, ¿verdad? Por ejemplo, si tienen un horario en el centro penitenciario en el que, no sé, dicen que a las 9 se van a dormir todas las reclusas, se cierran celda, también pues los menores a las 9 se tendrían que ir a dormir, o se tendrían que encerrar, valga la redundancia, en la celda, y no podrían salir, no podrían tener mayores comodidades o accesibilidades como pues si no estuvieran dentro de un centro. Sí, así es. Bueno, pues esa también es la cuestión, que cada centro tiene obviamente sus lineamientos, sus reglas, sus políticas, y que por cuestiones de seguridad tendrían que cumplir también estos menores. De hecho, hay módulos para las personas que son madres dentro del centro penitenciario, el femenil de aquí de Nuevo León. Pues habitan muy pocos menores por cuestión de seguridad y privacidad. Se pueden contar con menos de una mano, o sea, los que ya viven ahí. Entonces sí es muy baja la población de niños que viven ahí. Obviamente se tienen que regir bajo las reglas que hay en el dicho centro. En el tema, hace rato tu respuesta, señalaste un tema tabú. Sigue siendo un tema tabú por, supongo, muchas cosas, ¿no? Y yo podría preguntarme en el sentido en la sentencia establecía, era una mujer que había asesinado, había secuestrado, había robado, y le dieron 50 años de prisión. Esta mujer, junto con su cómplice, pues obviamente se casan, se casan y tienen una niña. En la sentencia establecen si el derecho de la niña la niña cumple 3 años, se va a la guardería, se va al kinder, va a empezar sus estudios. El abuelo de ellos la inscribe en un kinder cercano de la penitenciaría, porque estaba regulado en ese entonces, pues la sentencia es vieja, estaba regulado por un reglamento. Sin embargo, pues hay una tajante separación madre-hija por decir, cumples 3 años y bueno, pues te vas. En ese caso, la interna presenta su amparo y pide, oye, pues derecho de madre, de mi niña, hay un derecho superior de la niña para poder estar con la mamá en esa etapa temprana. La corte hace un estudio y resuelve pues muy tal vez románticamente, en el sentido de que pues ampara a la niña, que no podría ser separada de manera tajante de la madre. Y luego la respuesta a la pregunta, o varios comentarios que surgen, es un premio para la homicida, para la secuestradora, para la delincuente, una sentencia, y concederle este derecho a tener la convivencia diaria con su hija. Yo sé la respuesta como abogado, pero creo que estaría bien una respuesta en el sentido
pues que va hacia la sociedad. ¿Qué opinión te merece no es ni colisión de derechos, creo que ya están muy delimitados, pero una sentencia de esta naturaleza, tú que lo vives o que lo... Digo, pues evidentemente, aunque nos cueste mucho entenderlo y aceptarlo, como bien lo dices, a lo mejor se romantiza el hecho, pero sin embargo, pues estas personas que cometen delitos o que están ya sentenciados por un delito, también tienen derechos. Al igual que los menores, pues también se tienen que ponderar y respetar. O sea, si bien el Estado pues tiene que garantizar que, es un todo, ¿no? No nada más entra como pues ya hizo la petición y se la van a conceder, no. El juez obviamente o la autoridad competente tiene que garantizar que es adecuado ese entorno para que el menor pueda vivir con su madre dentro del penal. Respecto a esto, Carolina, ¿sabes si se realiza algún tipo de evaluación psicológica o psicoemocional a las madres para que tengan acceso a estar con sus menores hijos en el centro penitenciario? Sí, claro que sí se realiza, o sea, tanto su entorno psicológico y emocional, que ella se encuentre en condiciones, ¿verdad? Siempre prevaleciendo pues el interés superior del menor. Entendería yo entonces que la convivencia es mamá-hija, en ese caso de la sentencia. Y una medida o algunas sus actividades dentro del centro penitenciario, todas trabajar, estudiar, las actividades propias que le conceden o en la que ella se inscriba en el centro penitenciario, las hará con su hija. No se podrá despegar ella de su hija. Se entiende que mientras ella esté dentro del penal con la menor, pues ella es quien tiene esa custodia y tutela, ¿verdad? Y la obligación obviamente de garantizar que esa menor se encuentre, obviamente, pues no en condiciones de riesgo, ni mucho menos que, a salvo la menor. Inclusive en las visitas conyugales. Sí. Ella también tendría y el centro a su vez tendría que tener pues ciertas políticas o restricciones en cuanto a cómo va a ser la dinámica para que ellas pues como también pues tengan o gocen de todos estos derechos. ¿Tenemos un reglamento de esa vida al interior sobre esta cuestión en lo específico o todavía no tenemos y solamente el juez a discreción resuelve estas controversias? Creo que hasta este momento, o sea, no, o al menos yo no tengo conocimiento de que haya alguna petición ante la autoridad respecto a esas cuestiones, ¿verdad? O que se les haya negado de alguna forma. ¿No existe algún tipo de regulación en cuanto a específicamente algún acceso a salvaguardar a los menores como tal? Dentro de los penales debe de haber alguna lineamiento, algún reglamento o política. Sin embargo, lo que está ya legislado, que es la Ley Nacional de Ejecución Penal, no contempla ese apartado. Por eso pues es súper importante como ampliar el apartado de maternidad en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Carolina, como madre, mujer, abogada, ¿consideras que los menores de 3 años deberían de estar junto con su madre que se encuentran privadas de su libertad? Híjole, yo respeto muchísimo el derecho y el apego materno que tengan. Sin embargo, creo que en todo momento no se debe de dejar pasar desapercibido el interés superior del menor. En todo momento se tiene que garantizar que las condiciones ameriten que el menor, o sea, tenga ahí un desarrollo sano, ¿verdad? Y sobre todo, pues, garantizar su seguridad dentro del centro. Desde que yo leí algo de la sentencia establecía que efectivamente sí o sí tienes que garantizar la seguridad del niño, niña. 100%. Es como que la base de la decisión si vas a estar adentro o no. Así es, sí. Entonces, de ahí yo esperaría que se realizaran los estudios, pues estudios psicológicos a la madre, ¿no? Sí, de hecho, o sea, perdón que te interrumpa, el centro penitenciario tiene o como Estado tiene la obligación de garantizarle al menor, pues que si va a estar dentro del centro, obviamente es porque hay las condiciones óptimas, o más bien, o sea, o adecuadas o justas para que él pueda, de cierta forma, desarrollarse durante su primera infancia, ¿verdad? La ley establece un periodo de 3 años.
¿Qué pasaría si hay una situación especial con el niño o niña? Es decir, un TDA o un trastorno Asperger o alguna situación específica. La ley también contempla que en ciertas situaciones que de los menores, si hubiera ahí alguna situación obviamente médica, pudiera verse ahí como un tipo de confinamiento de la mamá en su domicilio para que siguiera compurgando su pena. Sin embargo, es bien importante recalcar que pues todas estas cosas se tienen que comprobar, ¿verdad? O sea, a través de los dictámenes correspondientes. ¿Y qué juez es el que tendría que resolver estas controversias? El juez de ejecución, de ejecución de sanciones penales. Se considera que una de las finalidades u objetivos para que pues los menores puedan estar con sus madres que se encuentran privadas de su libertad, sujetas a un proceso, pues es para que se vele o se respete el derecho a la lactancia. Sin embargo, ¿consideras que este derecho va por encima del derecho de la libertad del menor? No está ningún derecho por encima de otro, o sea, tiene que haber un equilibrio entre ambos. Si bien la lactancia materna pues es fundamental durante los primeros años de vida, de hecho pues hay investigaciones al respecto, siempre debe de haber un equilibrio entre la importancia que tiene hacia el menor y también sobre el crecimiento o lo que pudiera afectar en su entorno el estar pues dentro de un centro penitenciario. ¿Ha tenido algún proceso o caso en donde alguna mujer que se encuentre o que se encontraba privada de su libertad, sujeta a un proceso penal, le haya solicitado apoyo para que pudiera estar con su hijo, con su menor hijo? Sí, no como tal de traérselo a vivir al centro penitenciario con ella. Sí les puedo mencionar que alrededor a lo mejor de entre un 50 a 70% de las mujeres que están internas dentro de los centros de reinserción social o ingresan siendo madres o tienen hijos, ¿verdad? O nacen sus hijos dentro de los penales. Entonces, esa es una realidad a la que nos enfrentamos. Entonces, o muchas de ellas ya son madres solteras desde antes de ingresar al centro y pues son el único sustento de su familia. Por comentarles algún ejemplo, tuve una representada que ella me comentaba su situación personal. Ella estaba por equiparable al robo y robo ejecutado con violencia. Le impusieron una condena de 8 años y 6 meses de prisión. Recuerdo que ella tendría que, si era candidato a un beneficio, sería a través de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Entonces ella comentándome su situación personal me refiere, ¿sabe qué, licenciada? Pues yo soy madre soltera de 2 hijos, me comenta la situación de que la expareja se encontraba recluido en un ceferezo por el delito de secuestro, que son realidades bastante a lo mejor diferentes a las que nosotros vivimos, ¿verdad? Entonces pues te topas con esas dificultades, ¿no? Y decía, pues yo soy el sustento de mi familia. Mi mamá, tenían a la hermana también interna por otra cuestión de otro delito. Decía, nosotros somos bastante humildes, mis hijos no están yendo a la escuela, no se están alimentando tampoco de forma correcta, puesto que yo estoy interna, ¿verdad? Cumpliendo mi condena. Entonces me pasan los datos de su familia, ya contacto yo a su mamá, le explico que ella, ya revisando, ¿verdad?, si era candidata para un beneficio, efectivamente sí reunía en su totalidad los requisitos que establece. Ella era candidata para el beneficio de libertad condicional, ese está establecido en el artículo 136 y sus requisitos en el 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Ahí traía ella una reparación de daño, una multa, el caso es que su familia la cubre y se le solicita a la autoridad a través de una controversia es dicho beneficio. Obviamente ella a través de su testimonial pues habló sobre su modo honesto de vida, que tenía antes de cometer el delito o antes de estar interna, sus planes obviamente de a qué se iba a dedicar, etcétera. Entonces el juez obviamente al contemplar que estaban reunidos los requisitos más la testimonial de ella, pues le impuso algunas medidas de vigilancia pues de manera la verdad bastante estrictas para que ella cumpliera o siguiera cumpliendo con su condena ya fuera del penal, ¿verdad? Le impuso pues esta vigilancia que iba a ser cada mes, o sea, ir a firmar, más otras cuestiones, ¿verdad? Como no salir del estado, no consumir drogas
y demás requisitos. Ella obtiene su libertad y pues obviamente vuelve a estar con su núcleo familiar. Ya posteriormente supe que ella realizó todas sus firmas, se volvió a reinsertar en la sociedad de manera favorable. Una pregunta en el sentido de, tú dices, nacerá una niña, un niño en el periodo en que la persona está recluida y ya sentenciada, pero ¿qué pasa si en flagrancia llega directo al penal y tiene 1 año y medio, 2 años el niño y se le pasa, se ingresa con la mamá o se espera, se deja fuera? ¿Qué es la prioridad en esos casos? Considero que pues va a depender si la persona que está recluida desea tener a su hijo viviendo con ella, que si bien pues sí es un derecho que ella le puede solicitar a la autoridad. Okay. También lo es que hay muchísimas mujeres que se encuentran recluidas que no desean, ¿verdad?, que sus hijos estén bajo esas condiciones, o bien pues cuentan con el apoyo familiar y los dejan a cargo de un familiar, o bien pues muchos están bajo el sistema, ¿verdad?, de menores. Okay. O sea, si no solicitan al juez que se les dé esta oportunidad de estar con sus menores hijos en el centro penitenciario, pues la autoridad no hace lo propio, ¿verdad? No se daría este acceso para que el menor esté con la madre. Creo que al final pues el juez es un ejecutor de penas, él desconoce su situación personal. Ya, eso ¿Okay? es muy interesante. Para cuando él ya conoce esta situación, pues obviamente a él le llega una sentencia, ¿no? Hace un radicado de dicha sentencia donde pues expone, ¿verdad?, que ahora está bajo otra ley, que es la de ejecución de sanciones penales, que obviamente o eres candidato a un beneficio o tienes que compurgar tu pena. Para ser candidato, pues obviamente se rige bajo ciertos requisitos. La ley ahí nos los establece claramente y hay que cumplir todos y cada uno de ellos. Entonces, también para un juez es muy difícil saber la historia, ¿no?, de todas y cada una de las personas que entran a la población de los centros. O sea, es muy difícil. Ya que, por ejemplo, y te lo digo yo desde el lado operativo, o sea, tú puedes tener a una persona privada de la libertad, vas a la entrevista, te das cuenta que a lo mejor sí va a ser posible futuro candidato a un beneficio. ¿Por qué? Porque la ley nos establece porcentajes también de cuánta pena tienen que haber compurgado para poder solicitar un beneficio. Y si en ese momento todavía no lo es, porque a lo mejor puedes decir, híjole, no es ahorita, pero a lo mejor tiene derecho en 12 años. Y a lo mejor hasta dentro de 12 años, ojo, proponerlo como un candidato. A lo mejor dentro de 12 años apenas tú le vas a hacer ver a la autoridad o al juez competente más bien, tengo esta propuesta, ¿no?, de esta persona, porque la defensa es quien va a impulsar, o el mismo privado de la libertad. Digo, también hay casos donde el privado de la libertad o las mujeres promueven sus propias controversias porque ellas consideran, ¿verdad?, de que ya es, y la autoridad también tiene que revisar y decir si eres o no eres candidato. O sea, y siempre se le da vista por el derecho que ellos tienen a su defensa, ya sea particular o pública, ¿verdad? Y el derecho la autoridad también le garantiza que si no tiene representación jurídica, le designa un defensor público. Entonces, todas estas cuestiones, pues les repito, o sea, la autoridad tiene conocimiento hasta en tanto pues se eleven las peticiones, no conocen su historia de vida. Fíjate que es una visión que miraría el derecho de la madre y no el del niño o niña. Así es. Y es interesante porque los criterios, como va la evolución del derecho, como va ahora sí que pues toda esta evolución, voltean a ver hacia el niño o a la niña para decidir, ¿no? Es como que qué es lo que más te conviene. Pero en este caso, el sistema no te lo permite porque yo resuelvo con base a tu petición. Es una especie de instancia de parte, no me meto, es una ejecución de una pena, tu sanción, y no tendría yo por qué meterme a algo que no me han dicho. Exactamente, él lo desconoce. O sea, vamos a partir también de esa situación. O sea, ya estamos ante otra instancia muy diversa, que ya no estamos hablando del proceso, ni todo lo que pasó, ya únicamente se está visualizando una sentencia. Entonces,
creo que las personas que estamos ya dentro del sistema, tanto en los centros penitenciarios como los defensores públicos o privados, ya nos toca hacer como esta labor que tanto se garanticen y se respeten sus derechos y hacer más visibles esas voces, ¿no? Levantarlas. Oye, esta es la historia de vida de tal, ¿no? Como tal lo estamos haciendo aquí también, ¿no? Visibilizar las problemáticas y las realidades que enfrentamos como sociedad. Porque la autoridad competente, pues realmente él está enfocado a la reinserción de esta persona. Reúnes los requisitos, adelante, obviamente te voy a garantizar tu derecho a que salgas en libertad, lo voy a ponderar, ¿por qué no? Digo, también existe está la contraparte, que es la fiscalía, que se puede oponer por X o Y razón, por garantizar pues obviamente los derechos de la víctima u ofendido. Sin embargo, pues la autoridad es quien tiene esta última palabra. Y sabremos, por decir, hace un momento nos respondiste que creo que menos de 5 personas estarían, menos de 5 familias o madres con niños estarían recluidos en Nuevo León, pero ¿tendremos algún antecedente histórico que nos haya dicho a lo largo de 10 años cuántos niños, niñas estuvieron y qué pasó con ellos, su futuro, qué pasó, qué hicieron? Digo, ojalá, yo sé que no se pueden utilizar antecedentes con adolescentes, pero no habrán sido afectados. Yo me refiero a un tema estadístico, no precisamente por una cuestión de morbo, ¿verdad? Sí, claro. Supongo que sí debe de haber estas estadísticas de cuántos niños vivieron. Digo, consideremos que anteriormente estaba el centro penitenciario Topo Chico, que era mixto. Después hubo una reubicación ahí de las internas, las mandaron al Centro de Reinserción Social Femenil, que era anteriormente el de menores, y ahí ya se hizo como pues esta separación. Obviamente, pues también por el mismo sistema penitenciario, pues hay cuestiones de estadística pues que manejan ellos, ¿verdad? O sea, ya por cuestiones pues tanto políticas y porque se manejan muchos datos personales. Exactamente, y como estamos hablando de menores, pues también se protege su derecho pues a la identidad. Para que se pueda dar pues esta opción o esta accesibilidad de que una madre que se encuentra privada de su libertad, sujeta a un proceso penal, pueda estar en compañía de su menor hijo en un centro penitenciario, ¿se evalúa el delito por el cual fue sentenciada o esto no influye para que se otorgue este permiso, este acceso de que esté con su menor hijo? Digo, reitero que pues el derecho a la maternidad pues lo tiene tanto derecho. Ella, exacto, sin embargo sí influye en las cuestiones del internamiento, que eso sí el centro pues las evalúa, ¿verdad? Pues yo veía lo de la sentencia, ¿no? Y por eso decía homicida, ¿no? Es homicida, pero no es precisamente que vaya a atentar contra su familia, hijo, ¿no? Su hija, es diferente. Pero la seguridad ante todo, no es lo que verá el juez para poder decidir sí o no. Sí, claro. Cuando un menor se encuentra en un centro penitenciario, ¿quién cubre los gastos que pues de él implican? Mira, muchas veces las madres y con apoyo de su familia cubren esos costos. Sin embargo, el Estado pues tiene la obligación pues de garantizar, ¿verdad?, estos apoyos. Sin embargo, pues obviamente ya sabemos que ellos se encuentran limitados por el presupuesto que tengan, ¿verdad? De igual forma, existe este derecho para que los hombres que se encuentran privados de su libertad, sentenciados, sujetos a un proceso penal, ya una sentencia, puedan tener acceso, puedan tener derecho a estar también con sus menores hijos en un centro penitenciario, o considera que existe desigualdad en cuanto a los derechos de la mujer, de una madre, en cuanto a los del hombre? Sí existe una desigualdad, digamos, porque a lo que está legislado pues se refieren o ponderan más el derecho a la maternidad, a que el menor pase sus primeros años, lo prevalecen que pues es fundamental que en sus primeros años ellos tengan este apego materno. Sí hay una desigualdad ante ellos. Tomemos en consideración también que los centros penitenciarios o la estructura penitenciaria a las mujeres o en los centros de mujeres cuentan con hasta módulos de maternidad.
mismos que en los que se encuentran los hombres, pues son casi inexistentes, o sea, realmente no cuentan con esas adecuaciones o esos espacios que son fundamentales si hay menores dentro de ellos. Y sobre todo yo creo que la normativa pues no es tanto de hacer una cuestión discriminatoria o de desigualdad en contra de hombre o mujer, sino pues están prevaleciendo pues obviamente el derecho que tiene el menor hacia la lactancia materna y hacia el apego materno. Entonces pues sí es un tema que obviamente es súper oportuno legislarlo y ampliarlo sobre todo. Pues es que la realidad es la crianza temprana, ¿no? La crianza temprana es la madre quien tiene y carga pues esta, no responsabilidad, porque tampoco es como tal, pero dentro de esta naturalidad. Que también es como que de forma ya histórica y por los antecedentes históricos que existen, que siempre se le dejó como pues esta carga a la madre, o sea, de que ella sea quien cría a los hijos, etcétera. Sin embargo, pues también hay estudios que dicen pues la leche materna es lo máximo, ¿no? Para cuando nace un menor, ese debería de ser el primero y único alimento, ¿verdad? Siempre y cuando pues el menor obviamente acepte y le caiga bien, o sea, esa alimentación o ese tipo de alimentación. Pero sí hay como todavía estas cuestiones. Pues sí, definitivamente pues no es igual, no puede ser igual, y tampoco creo que las condiciones de un centro penitenciario para hombres pues permitan que esté pues niño, es que sí, niña, o sea, ¿no? los centros penitenciarios no tienen la estructura para que existan infantes dentro del centro, o sea, no fueron diseñados para eso, o sea, sin embargo, como ha evolucionado el tiempo, ha evolucionado pues toda la cuestión social, sí, claro, que ahora pues también hay mujeres, ¿verdad?, recluidas por algún delito. Obviamente pues todo eso va a ir evolucionando el propio sistema, y así también las legislaciones que tenemos actualmente. Digo, es un tema que, como en un inicio comentábamos, que hay todavía tabús, que todavía hay limitaciones en cuanto a lo que ya está escrito, a tantas dudas que nos surgen, porque pues entran muchos factores, que es el psicológico, el emocional, el social. Todavía nos cuesta mucho, o sea, entender el sistema y adaptarnos, y considero que viceversa también para la gente que opera el sistema, o sea, es complicado, y creo que no podemos entrar en cuestiones que si hay la intención o no, sino que es más por seguridad, más bien. Hay un tema de seguridad. Tiene que resolverse casuísticamente, ¿no? Según cómo vaya el caso en lo particular, en lo específico, que sí, se ponga y el juez que resuelva. Si hacemos una regla, una legislación en cuanto a algo así, creo que pues sería muy complejo, porque no todas las historias se parecen. Exactamente, sí, es un tema que híjole, es súper amplio, y que hay bastantes dudas todavía de cómo se debe de tratar, y aparte también el derecho familiar ha evolucionado muchísimo, los derechos tanto de los niños y niñas y adolescentes, también de la mujer, y simplemente el hecho de tocar el tema de maternidad y mujer privada de la libertad, pues ya escuchas vulnerable, o sea, ya es obviamente un tema bastante complicado. Sin embargo, sí deberíamos de considerar visualizar, incluso ponerlo a la mesa de los legisladores, que se haga pues visible este tema de que se legisle en cuanto a que los hombres pues próximamente o en algún momento pudieran tener también este derecho, ya que pues sabemos que no en todos los casos los hijos o los infantes pues tienen una madre, no sé, una situación, pongámoslo, la madre falleció y únicamente tiene a su padre. Entonces, pues se pudiera considerar que también sería necesario que su infancia pues la realice o crezca en compañía de su familia, de su progenitor. Sí, creo que ya ahí se verían cuestiones más de políticas quizás públicas, o volver a reestructurar las cuestiones que ya están establecidas dentro del sistema penitenciario, porque sí, por temas de seguridad, y vamos a maximizarlo, ¿no?, dentro de tanto de un cerezo y un ceferezo, o sea, que no necesariamente por ser un ceferezo tenga que ser de máxima seguridad, entonces sí es importante como visualizar todas esas cuestiones, y sobre todo que pondere el interés superior del menor, o sea, todo va a ser eso, las condiciones son las óptimas para que un menor esté viviendo con sus padres dentro del penal, y eso me refiero, sea hombre o sea mujer, o sea,
realmente eso es lo que se debe de ponderar, la seguridad de niños y niñas que nacen y viven hasta los 3 años de edad dentro de los centros, porque pues derecho a la visita familiar, pues sí, en su mayoría lo tienen, si no es que todos, ¿verdad? Salvo hay cuestiones obviamente de disciplina de pronto, pero tienen ese derecho, ¿verdad? A que los visiten, etcétera. Entonces, pues sí hay cierta convivencia, pero como bien lo dices, pues existe también esta otra opción de esas posibilidades, ¿no? Donde hay niños huérfanos y que al hecho de que papá o mamá ya se encuentren internos, que no hay apoyo familiar, pues son niños que lamentablemente pues los tienen que institucionalizar. Entonces, es un tema bastante muy complejo, muy amplio, ¿verdad? Y que obviamente entran pues muchas ideologías, creencias, valores, etc. Muy complejo. Habría que presentar un amparo para un padre que quiera o que se salvaguarde el derecho del niño sobre ese padre para que esté en compañía. El problema de esa situación es que quién lo lleva, ¿no? Si es nada más el padre el único y está internado, o sea, quién se va a hacer cargo de esa parte, y tampoco creo que el Estado vaya a tener. Entonces es muy complejo de resolverlo. Digo, habría 1000 cosas que ponderar. O sea, que se pudieran dar incluso también las instancias o el lugar adecuado para que pueda estar un menor en un centro penitenciario de adultos. Sí, pero si lo vemos también, pues en el de mujeres tampoco existía este espacio. Es correcto. Entonces, pues pudiera darse. No, y ha ido, obviamente, lo han ido contemplando, ha ido evolucionando, porque sí ha sucedido, o sea, han mejorado muchísimo las condiciones para las madres, que como les digo, es un porcentaje aquí en Nuevo León al menos bastante bajo, pero si lo maximizamos a todo México, pues ya estamos hablando de un tema mucho más complejo, más complicado, que sí a los legisladores pues a lo mejor ya sería más oportuno, ¿verdad? Pues ya ponerlos sobre la mesa estos temas y como prioridad, obviamente. Pues bueno, creo que es un tema muy complejo. La verdad es que de todo lo que platicamos pues nos surgen muchas dudas. El problema es digerirlas, ¿no? Porque las tienes, piensas que está bien, piensas que el derecho del menor es suficiente y superior, pero también su seguridad, y el Estado tiene que garantizar, y el Estado no tiene dinero, y los legisladores tienen que legislar, pero la realidad es que no es un tema que realmente quieran presentarle a la sociedad, porque estamos hablando de gente que está en la cárcel por la comisión de algún delito, o sea, ellos hicieron algo mal. Entonces es como un completo, pero existe el tema, y qué bueno que nos acompañaste hoy para hablar de esta situación, que yo creo que esta sentencia es reveladora, pero no es lo mismo que el feeling de lo que vives en... No, claro, y durante la práctica todavía nos enfrentamos a miles de dificultades, o sea, todavía, porque hay cuestiones que no están legisladas como tal, todavía pues estás muy ideático, ¿verdad? Pues te basas mucho, ¿verdad? En cuestiones pues ya de ideología, creencias, valores, te basas en sentencias como esas, pero sin embargo pues sí, urge ampliar el tema de la maternidad en nuestras leyes. Mariana, ¿algo para cerrar? Pues únicamente visualizar que pues como juristas estamos poniendo nuestro granito de arena, principalmente pues visualizando la problemática, las deficiencias del mismo, de la legislación, de las leyes que de pues operan, ¿verdad? Y únicamente, pues como lo mencioné al inicio del podcast, si bien en el capítulo de hoy no hablamos de una sentencia específicamente, hablamos de lo que pasa después de las sentencias, que muchas veces son historias de las cuales no escuchamos, de las cuales no nos enteramos, sin embargo son una realidad y son importantes que sean visualizadas por la sociedad. Pues a todos ustedes que nos escucharon, que nos vieron, les agradecemos muchísimo. Compartan este podcast, y si les gustó, suscríbanse para recibir más información. Carola González, muchísimas gracias por tu presencia. Gracias a ustedes. Nos vemos a la próxima.